Saludos, estimados colegas. Soy la doctora Inirida Belisario, especialista del Instituto de Inmunología de la Universidad Central de Venezuela. Y en el contexto del curso de inmunopatogenia para los posgrados clínicos, en esta oportunidad hablaremos de la inmunidad adaptativa y específicamente de la inmunidad celular. Hablaremos de temas como ontogenia de los linfocitos T, receptores de los linfocitos T, activación del linfocito y clasificación del linfocito. Como ya hemos hablado, la inmunidad innata va a ser nuestra primera línea de defensa contra cualquier microorganismo. Es una respuesta inmediata o muy temprana. Y es la primera hasta que le da como un tiempo prudencial y es la que comanda esta respuesta inflamatoria hasta que podamos tener una respuesta tardía que es dada por la inmunidad adaptativa. Esta es una respuesta un poco tardía porque es una respuesta ya adaptada en contra del microbio contra el cual se está batallando. Esta inmunidad adaptativa tiene esa característica. Tiene una característica de especificidad teniendo la capacidad de diferenciar entre las diferentes moléculas y una capacidad de potenciar su respuesta inmunológica o su respuesta inflamatoria dependiendo de cuántas veces ha sido expuesto al microorganismo. Como veníamos diciendo, tiene ciertas características. La primera característica es la especificidad, asegura que la respuesta inmunitaria frente a un microorganismo se dirija siempre a ese microbio. La diversidad, que es la capacidad del sistema inmunitario para responder en una gran variedad de antígenos. La memoria aumenta la capacidad de combatir infecciones repetidas por el mismo microbio. Expansión clonal aumenta el número de linfocitos específicos frente a antígenos capaces de controlar los microbios. Especialización genera respuestas que son óptimas para la defensa contra diferentes tipos de microbios. Contención y homeostasis permite al sistema inmunitario recuperarse de una respuesta de modo que pueda responder de manera eficaz a los antígenos con los que se encuentra nuevamente. Y la falta de reactividad frente a lo propio impide dañar al anfitrión durante las respuestas a antígenos extraños. Como veníamos comentando, hay dos tipos de inmunidad adaptativa. Tenemos la inmunidad humoral, el cual no es el tema de la clase de hoy, pero sí la inmunidad celular. Y la inmunidad celular se va a dividir en dos. En una que va a ser comandada por los T colaboradores o T helper, que van a combatir contra los microbios que han sido fagocitados por los macrófagos. Este TH va a activar al macrófago para que me elimine la célula, el microorganismo fagocitado. Y tenemos otro lado de la respuesta, que es el linfocito T citotóxico. El linfocito T citotóxico se va a encargar de los microorganismos intracelulares que se están replicando dentro de la célula infectada. Y va a darle la orden, o en tal caso va a eliminar él mismo la célula infectada y a eliminar a su vez a los reservorios de la infección. En líneas generales, la inmunidad innata, la inmunidad adaptativa va a estar comandada por un solo tipo de célula, que son los linfocitos. Y estos linfocitos van del 20 al 40% de todas las células en sangre, de todos los glóbulos blancos del cuerpo, y el 99% de las células de la linfa. Son las únicas células del cuerpo que son capaces de reconocer diversos determinantes antigénicos y distinguirlos específicamente, siendo las dos características más importantes de la inmunidad adaptativa esas: la especificidad y la memoria. Constan en distintos tipos que van a diferir en sus funciones y en sus productos proteínicos, pero desde el punto de vista morfológico son muy parecidos. Los linfocitos T. Los linfocitos T se llaman T porque ya cuando sus precursores salen de la médula ósea se tienen que dirigir al timo para aprender y madurar. Es decir, van al timo, a la escuelita. Los linfocitos T confieren una respuesta específica cuando los receptores de antígeno de superficie, usando los receptores de antígeno de superficie para facilitar el reconocimiento del material foráneo. Estos pueden responder a una gran variedad de antígenos, solo que la respuesta es un poco más lenta que las respuestas innatas, y lo importante es que a su vez estos mismos se van a subdividir dependiendo de las características funcionales y fenotípicas que tengan.
Pero, ¿qué va a hacer el linfocito T en nuestro organismo? Cuando somos jóvenes, nos crea tolerancia al medio ambiente, incluso a las comidas. Nos protege, ya que es el que de ahí depende la respuesta a patógenos. Y lo más importante, dependiendo de cómo respondemos a los patógenos y aprendemos de nuestra tolerancia, vamos formando memoria. Y es esta memoria la que nos va a ayudar en la edad adulta. ¿Por qué? Porque es la que me permite controlar la infección. Aparte, el linfocito T también está en la inmunorregulación y en la supervisión de células tumorales. Ya cuando estamos ya somos adultos mayor, está a cargo de la inflamación y de la inmunosenescencia. Ahora, la distribución de estos linfocitos va a ser muy particular. Si nos damos cuenta, el output, o sea, la liberación típica de linfocitos es muy alta durante la etapa infantil y la de los niños, la cual cae, no abruptamente, pero cae progresivamente hasta llegar a la edad adulta. En verde vamos a ver los linfocitos T de memoria, en azul los linfocitos vírgenes. Y como vemos en sangre, cuando somos niños, es una gran cantidad de linfocitos T vírgenes que tenemos y muy pocos de memoria, lo cual se va a ir distribuyendo hasta cambiar las proporciones hasta llegar a la edad adulta. En los nódulos linfáticos, en el vaso, en los pulmones y en los intestinos, vamos a empezar a ver en que de la memoria vamos a tener unos rayaditos. Estos rayaditos son linfocitos T de memoria que van a ser residentes, es decir, ellos van a quedarse en esos sitios a esperar que llegue nuevamente o enfrentarse otra vez al antígeno para poder cumplir sus funciones efectoras. Ontogenia. Todos los linfocitos T van a derivar del progenitor linfoide común. Estos linfocitos van a migrar hasta el timo, donde se desarrollan y pasan por selección química para eliminar los autorreactivos. Es en esta etapa donde el 98% de los timocitos va a morir. Y las etapas de desarrollo corresponden al reordenamiento genético y a la expresión del receptor del linfocito T, es decir, del TCR. Y es importante resaltar que el timo juega un rol importante e integral en la educación y en la regulación del linaje. Entonces, tengo las células progenitoras pluripotenciales. Ya después de eso paso a los precursores comprometidos. ¿Qué significa que estén comprometidos? Es que ellos ya están enfilados hacia la maduración de una célula, hacia la maduración de la célula como tal. Tengo el prolinfocito T que me pasa a prelinfocito T y posteriormente los precursores tardíos y las formas maduras. Como se darán cuenta, este cuadro es un poco interesante porque nos permite también ver unos detalles. Por ejemplo, en cuanto a la división celular, es muy baja cuando tengo los progenitores pluripotenciales, pero va aumentando hasta llegar a los precursores ya comprometidos y a su vez empieza a disminuir considerablemente hasta que con la célula madura no se va a dividir. Los marcadores específicos de línea celular más específicos van a ser mientras más maduro esté ese linfocito. En nivel de la médula ósea tengo una célula troncal que va a tener de marcadores de superficie el CD44 positivo, pero no va a tener ninguna expresión del TCR. Como no tiene expresión del TCR, no me va a reconocer ningún antígeno. La proliferación va a estar presente en esta etapa, pero va a desaparecer a la siguiente etapa, que es la etapa del prolinfocito T. Ya aquí estamos en el timo. Sigue sin tener una expresión del TCR, pero ya hay positividad de CD44 y de CD25. Más, como no tiene receptor del TCR, no hay una respuesta antígena. La siguiente es el PRET. El PRET, seguimos en el timo, voy a tener por lo menos ya una de las cadenas del receptor del TCR expuesta, pero va a ser muy poca o casi nula la respuesta a antígenos.
Tengo el linfocito de doble positividad. El doble positividad es que ya cuando tengo el CD44, el CD25 positivo, voy a tener estos linfocitos con CD4 positivo, CD8 positivo, más el TCR, CD3. Ya aquí tengo una expresión formal del receptor del linfocito T. Ya cuando pasamos la etapa, pasamos de doble positivo a una sola positividad, el linfocito T inmaduro, ya tengo una expresión franca del TCR que va a ser alfa beta, pero ya aquí voy a empezar a ver la diferencia, los linfocitos TCD4, los linfocitos TCD8 positivo. Ya el último es el linfocito maduro, donde tengo CD4, CD8 negativo, CD4 negativo, CD8 positivo, TCR, CD3 alto. Ya aquí, este es el linfocito maduro, es el que sale a la periferia y con las funciones de activarse, proliferar y diferenciarse. Los receptores. Tenemos el receptor del linfocito T o TCR. El TCR actúa exclusivamente como un receptor de membrana. Le confiere la especificidad al linfocito T, la especificidad del linfocito T del antígeno que es reconocido. Hay dos tipos de TCR, tengo los alfa beta y los gamma delta. Los TCR alfa beta solo reconocen péptidos que están formados por los complejos de moléculas de complejo principal de histocompatibilidad. Y el receptor T es un heterodímero. Cada cadena contiene un dominio constante y un dominio variable. Dominio constante. El linfocito T, los polipéptidos invariables son necesarios para el transporte y la síntesis del TCR en la superficie de la célula. La transducción de señales del interior de la célula luego de la unión del antígeno se da gracias a las moléculas coestimuladoras. Los dominios de transmembrana de las cadenas alfa y beta contienen aminoácidos cargados positivamente y forman una interacción electrostática con aminoácidos cargados negativamente en la región transmembrana de la cadena gamma, delta, epsilon del CD3. Cada uno de los diferentes receptores del linfocito T van a tener su pareja en la célula presentadora de antígeno. Ejemplo, tengo el CD4 y el CD8 que se van a unir en conjunto con el TCR con las moléculas del complejo principal de histocompatibilidad. Voy a tener, estos dos van a estar a cargo del reconocimiento de antígeno por parte del TCR y el CD8 CD4 de la transducción de la señal. La transducción de la señal también, en la transducción de la señal también colaboran el CD3 y de adhesión el LFA1 y el ICANN1 de parte de las células presentadoras de antígeno. Hay muchas moléculas, entre las cuales tengo las moléculas accesorias del linfocito T. El CD3 se encarga de la transducción de la señal del complejo TCR. Esta cadena es la transducción de la señal del complejo de TCR, no tiene ligando como tal. El CD4, transducción de la señal, y su ligando va a ser el clase 2 del complejo principal de histocompatibilidad que está expresado en todas las células presentadoras de antígeno. El CD8, transducción de la señal, clase 1 del complejo principal de histocompatibilidad, y todas las células nucleadas van a tener este tipo de molécula. El C28 va a estar a cargo de la transducción de la señal con coestimulación. Su ligando es el B7-1 o B7-2 y son expresados en las células presentadoras de antígeno. El CTLA4, que está a cargo de la transducción de la señal con inhibición, son los mismos ligandos, solo que este me va a inhibir y el C28 me va a estimular. La PD1 es transducción de la señal también en forma de inhibición y su ligando es el PDL ligando 1, PDL ligando 2. El FA1 es una molécula de adhesión que se va a unir al ICAM y todas estas van a estar en las células presentadoras de antígeno y a veces en las células endoteliales o en las células tisulares o tumorales. La presentación de antígenos.
La activación del linfocito T va a requerir siempre a las células presentadoras de antígenos. Es decir, yo puedo tener al linfocito TCD4 andando, se enfrenta al antígeno, pero si no hay quien le demuestre quién es este antígeno, no va a tener respuesta. Por lo tanto, necesito una célula presentadora de antígenos que va a tomar el antígeno, lo va a analizar y se lo va a presentar por medio de una molécula del complejo principal de histocompatibilidad a el TCR del linfocito. Las funciones de las células presentadoras de antígenos, tenemos a la célula por excelencia que es la célula dendrítica. Ella va a estimular o activar a las células T vírgenes con expansión clonal y diferenciación hacia unas células T efectoras. Los macrófagos van a presentar su antígeno y van a llevar a activación del linfocito T efector con activación de los macrófagos como una célula mediada, una inmunidad mediada por células. Y el linfocito B, que también es una célula presentadora de antígeno, va a tener como un efecto de la activación del linfocito T. Va a llevar a su vez a la activación del linfocito B con mayor producción de autoanticuerpos. La presentación antigénica. Los linfocitos T solo reconocen a los antígenos que están expuestos en la superficie de la célula y sobre todo que están expuestos en las moléculas del complejo principal de histocompatibilidad. Estos antígenos son péptidos que pueden derivar desde patógenos como virus, bacterias intracelulares, hasta patógenos o productos de estos que han sido internalizados por endocitosis. El linfocito T detecta la presencia del patógeno porque las células muestran los fragmentos peptídicos de péptidos y son estos péptidos foráneos los que son llevados afuera a la superficie por las grupoproteínas especializadas, el complejo principal de histocompatibilidad. Entonces, tengo dos formas de presentación. La presentación asociada al clase 1 del antígeno citosólico a linfocitos T citotóxicos, es decir, tengo un antígeno que está dentro de la célula, se les presento el linfocito T citotóxico y la función de la célula T efectora es que la muerte de la célula diana que expresó el antígeno, perdón. Y tengo otra vía que es la presentación asociada con la clase 2 del complejo principal de histocompatibilidad y se da por antígenos extracelulares a linfocitos colaboradores. Entonces tengo un macrófago que reconoce el antígeno, va y se lo presenta al linfocito T y es el linfocito T que me va a activar el macrófago con la destrucción del antígeno fagocitado. O tengo la célula B que va a captarme el antígeno, que es un antígeno extracelular, se lo presenta al linfocito T, liberación de citocinas y secreción de autoanticuerpos por un linfocito B. Unión del anticuerpo con el antígeno. Las características del reconocimiento del antígeno dependientes del complejo principal de histocompatibilidad por los linfocitos T. Primera característica, la mayoría de los linfocitos T reconocen péptidos y no otras moléculas. Solo los péptidos se unen a las moléculas del complejo principal de histocompatibilidad. Los linfocitos T reconocen péptidos lineales y no determinantes tridimensionales en los de los antígenos proteínicos. Los péptidos lineales se unen a las hendiduras de la molécula del complejo principal de histocompatibilidad. Y durante la generación de estos péptidos se pierde la estructura tridimensional de la proteína. Tercero, linfocitos T reconocen antígenos asociados a las células y antígenos no solubles. La mayor parte de los receptores de los linfocitos T reconocen solo los complejos péptidos y complejo principal de histocompatibilidad. Y las moléculas del complejo principal de histocompatibilidad son proteínas de membrana que muestran péptidos unidos de forma estable a las superficies celulares. Los linfocitos T, CD4 y CD8 reconocen preferentemente antígenos captados de los medios extracelular y citotóxicos respectivamente. La activación. En líneas generales, cuando la célula presentadora de antígeno me presenta el antígeno a los linfocitos T, tanto virgen como linfocito B virgen, voy a llevar a una expansión clonal que va a ser comandada por la IL-2. Esta expansión clonal va a darse en los primeros 7 días de la posterior de la exposición y lo que voy a llevar es a
que la célula B se vuelva una célula productora de anticuerpos y el linfocito T se vuelva un linfocito T efector. Esta expansión clonal llega a un punto donde hacen como una especie de maceta. Es en esta maceta donde se elimina el antígeno y los anticuerpos y linfocitos T efectores que ya no tienen su función, que ya cumplieron su función, van a apoptosis para llegar, o sea, es como una especie de contención para que no siga causando inflamación, sino que llegue a una homeostasis otra vez. Y es posterior a esto que creamos o que tenemos las células de memoria supervivientes que van a estar rondando por ahí. En las primeras horas de la activación de la célula presentadora de antígeno, esta célula presentadora de antígeno se va a dirigir a un ganglio linfático regional. Es aquí donde voy a tener a las células T que están a las células 3 vírgenes que están a la expectativa de que llegue alguien para decirles que van a funcionar. En las primeras 24 horas está la entrada del antígeno, de 1 a las 24 horas interacciones entre la célula T y la célula presentadora de antígeno, entre 24 y 96 horas proliferación y diferenciación de las células T, y más de 72 horas egreso de las células efectoras. Como habíamos dicho, reconozco el antígeno, empiezo con una expansión clonal dada por interleuquina 2. Esta proliferación es constante hasta que se logran diferenciar entre linfocito T efector y linfocito T de memoria. Pero la activación y diferenciación del linfocito T necesita 3 señales principales. La primera señal, reconocimiento del antígeno por parte del TCR con las moléculas del complejo principal de histocompatibilidad. La segunda son la señal de las células, de las moléculas coestimuladoras, CD80-86 con el CD28, por ejemplo. Y una tercera, que es la emisión de citocinas polarizantes, es decir, si se dan cuenta, estoy liberando interleuquina 12 para polarizarme hacia TH1, o estoy liberando otro tipo de citocinas para polarizarlo hacia TH2. La clasificación. A grosso modo voy a clasificarlo en 2, que ya los hemos comentado. Tengo el linfocito T helper, o T colaborador, o T cooperador, o TCD4 positivo. Este linfocito T está a cargo de la activación de macrófagos, de inflamación, activación y proliferación con diferenciación de linfocitos T y B. Y tengo los linfocitos T citotóxicos. La célula infectada que expresa el antígeno microbiano va a ser destruida por parte del linfocito T. Y tengo el linfocito T regulador que va a llevar a expansión clonal y posteriormente a apoptosis con supresión de otros linfocitos. A grosso modo tengo el TCD4 virgen y dependiendo de la citocina que tenga alrededor, este se va a diferenciar. Si lo que tengo es interleuquina 12 y 18 e interferón gamma, voy a activar el factor de transcripción TB o STAT1 y me va a polarizar al linfocito hacia TH1 con liberación de interferón gamma. ¿Qué hace la TH1? Promueve la inmunidad mediada por células, activa macrófagos, activa linfocitos citotóxicos con apoptosis de células infectadas o tumorales, proliferación y diferenciación a linfocitos B, con mayor producción de anticuerpos y de fagocitosis, y permite que el linfocito T citotóxico activado permite que prolifere y que se diferencie. Y a su vez va a bloquearme la segunda, que es la TH2. La TH2, tengo un linfocito TH virgen y estoy en presencia de IL4 y L2, me voy a disparar hacia TH2 con liberación de IL4. El TH2 lo conocemos, provee la respuesta al minto y alergenos con proliferación de linfocitos T para mayor producción de anticuerpos. Aparte que permite también que sean los linfocitos T estén activados y proliferar más diferenciarse. Tengo el T17, que si estoy en presencia de IL-6 y TGF-beta, él me va a inducir reacciones inflamatorias ricas en neutrófilos y sobre todo en patologías autoinmunes actualmente.
El TH9 es muy parecido al TH2, va a colaborar en la inflamación alérgica y la resistencia a nematodes intestinales y me va a llevar a la liberación de IL-9. El TH22 está a cargo de la inmunidad epidérmica. Con las células TH22 estas células se van a encontrar en la piel y participan en la inmunidad antibacteriana y antifúngica. Las T reguladoras son tal cual SMM, vamos a calmarnos. Las T reguladoras ayudan a combatir la autoinmunidad, promueven la respuesta de memoria y promueven la liberación de citocinas inhibitorias, IL-10, TGF-beta, y que van a limitarme la respuesta inmune y suprimen la actividad del linfocito T. El T folicular o TH folicular son linfocitos T efectores primarios que estimulan la producción de anticuerpos y cambio de isotipos. Pueden producir citocinas características tanto de TH1 como TH2, producen interferón gamma para producción de anticuerpos opsonizantes y producen IL-4 para producción de anticuerpos tipo IgE. El linfocito TCD8 es el linfocito citotóxico. Está a cargo, las moléculas de superficie que tienen son el TCR, el CD3, el CD8. Los factores de transcripción son EONS, TBET y BLIM. Y lo importante de este linfocito es que él va a ser citotóxico y su citotoxicidad va a ser comandada por perforinas, por la liberación de perforinas, grancina e interferón gamma. Y su función es eliminar células infectadas por patógenos intracelulares y eliminar células alteradas, que ahí entrarían las células tumorales. Existen varios subtipos, entre los cuales tenemos el linfocito T virgen, el linfocito TCD8 efector, el linfocito TCD8 de memoria efectora y el linfocito TCD8 de memoria central. Los linfocitos T tenemos los TC1, que son los que van a estar dados, se van a encargar de la inmunidad contra patógenos y células tumores intracelulares. El TC2, que va a ser acá, estará a cargo de la alergia mediada por TH2, por contribución de la artritis. El TC9, que es inhibición de los CD4, colitis mediada por células T, propagación de esa alergia mediada por TH2 y respuesta antitumoral. El TC17, que es autoinmunidad e infecciones virales y contribución a la respuesta antitumoral. Y el TC8 regulador, que está a cargo de regular la respuesta mediada por células T. En conclusión, tenemos que los linfocitos T confieren una respuesta específica usando receptores de antígeno de superficie para facilitar el reconocimiento del material foráneo, derivan de un progenitor linfoide común. Estos precursores migran al timo donde se van a desarrollar y pasan por selección tímica, y el 98% de los timocitos va a morir. El TCR es el receptor del linfocito T y actúa exclusivamente como receptor de membrana, confiriendo la especificidad al linfocito T. Hay dos tipos, el alfa-beta y el gamma-delta, y los linfocitos alfa-beta solo reconocen péptidos que van a estar formados por complejos con moléculas del complejo principal de histocompatibilidad. La activación del linfocito T requiere de células presentadoras de antígenos por medio de las moléculas del complejo principal de histocompatibilidad. Los linfocitos T vírgenes circulan a través de los ganglios linfáticos hasta encontrar su antígeno y ya activados se convierten en células efectoras para eliminar el patógeno, y su activación requiere 3 señales importantes. 1. Reconocimiento del antígeno por parte del TCR. 2. Señales coestimuladoras por las moléculas coestimuladoras. Y 3. La emisión de citocinas polarizantes. Y por último, existen 2 grandes tipos de linfocitos T. Los TCD4, que son los T helper o T colaboradores, y los TCD8, que son los T citotóxicos. Gracias por su atención. Les dejo a cargo las redes sociales del instituto. Estamos a la orden, cualquier información o cualquier duda.